Buen día, ingeniero Osores Granda Oscar. Soy Falcón Ramírez Juan Antonio de la sección 15294 y vengo a presentar mi video para la práctica calificada número 3. Mi video tratará sobre la creación de base de datos y las consultas en la base de datos creada. Ahora procedemos con la creación de nuestra base de datos. Nos dirigimos a Database, luego New Database, escribimos el nombre, en esta ocasión BD Laptop Price, y colocamos OK. Verificamos y ahí encontramos nuestra base de datos. Nos dirigimos a Task, luego a Import Flat File y en nuestra nueva ventana colocamos Next. Buscamos la ruta de nuestra base de datos que está en Excel o puede ser en CSV, y una vez ubicado colocamos Next. Ahora verificamos nuestra base de datos y sí, tenemos nuestra base de diagrama, Add, y ahí tenemos nuestra tabla donde vamos a comenzar a trabajar. Ahora utilizaremos nuestra database Laptop Price. Abrimos New Query y utilizamos la base de datos Laptop Price. Utilizaremos el select, que es una sentencia utilizada para especificar a qué atributo se pretende acceder, junto con el from, que es utilizado en conjunto con el select para especificar desde qué tabla pretendemos traer el dato. En este caso del Laptop Price, ejecutamos y obtenemos toda nuestra base de datos. Ahora vamos a utilizar de la columna GPU Model un dato en especial. Utilizamos el where, que es de dónde estamos obteniendo el dato. Colocamos GPU Model igual, y entre comillas colocamos el Radeon Pro 455. Ahora vamos a ejecutar y en consecuencia encontramos a GPU Model de Radeon Pro 455 y también observamos aquí el OS, Mac OS. ¿Para qué? Ahora vamos a usar el update para modificar el dato, y como lo mencioné, el OS Mac OS vamos a cambiarlo de dato. Entonces colocamos el update, que nos va a permitir modificar el dato de la tabla. Colocamos update en Laptop Price. El set lo utilizamos en conjunto con el update para especificar cuál será el nuevo valor, ¿no? O el nuevo dato de la tabla. Entonces colocamos os igual a, y entre comillas colocamos el nombre que vamos a modificar ahora, que será Windows 10. Colocamos debajo el where GPU Model Radeon Pro 455, que es donde vamos es la fila donde vamos a modificar. Ahora ejecutamos el update y nos podemos dar cuenta que afecta a la fila, ¿no? Ahora veamos y confirmamos si hemos logrado modificar de Mac OS a Windows 10. Ejecutamos y sí, afirmativo, logramos modificar el Mac OS por el Windows 10. Ahora regresamos a
a nuestra base de datos laptop price y utilizaremos lo que son los operadores lógicos. Bueno, con estos operadores lógicos nos van a permitir a poder hacer diferentes consultas, ¿no? En estos casos vamos a utilizar o vamos a explicar lo que es el NOT, el AND, el OR. Comenzamos con el NOT, ¿no? Que para ejemplo de explicación vamos a colocar where y vamos a dirigirnos a la columna company. Y igual y entre comillas utilizamos la compañía Apple. Al hacer esto, en nuestra base de datos solamente vamos a poder observar todos las características, los diferentes datos de la compañía Apple. Ahora, para poder aplicar el operador lógico NOT, lo que vamos a hacer es, después de la palabra where, vamos a colocar NOT y company igual Apple, lo vamos a encerrar entre paréntesis para que afecte. Ahora seleccionamos y ejecutamos. Y sí, se puede observar que ya en company no figura la compañía Apple. Muy bien. Ahora vamos a utilizar el operador lógico AND. El AND me va a permitir utilizar o consultar diferentes datos en diferentes campos, ¿no? A ver, ejecutamos de nuevo nuestra base de datos laptop price y colocamos después de where para buscar la compañía. En este caso será compañía igual a Acer. Siempre colocando el nombre entre comillas. Después del nombre colocamos AND. Y vamos a utilizar la columna de type name. Igual y entre comillas a notebook. Ahora vamos a ejecutar. Y obtenemos de la compañía Acer y de TimeName Notebook todos sus atributos, su información, todos sus datos relacionados. Ahora utilizaré el operador lógico OR. El OR nos permite poder utilizar diferentes datos de un mismo campo, algo que no se puede hacer con el AND. Así que seleccionamos de nuevo nuestra base de datos laptop price. Bueno, como dije, de company, de la columna company, vamos a utilizar Acer. Cambiamos este AND por el OR. Y también utilizaremos company. A ver. Y cambiamos por Lenovo.
Ahora seleccionamos y ejecutamos. Y sí, miren, se pueden dar cuenta que en el mismo campo Company solo existe Acer y Lenovo para poder consultar toda su información. Ahora vamos a combinar estos operadores lógicos, el AND y el OR, ¿no? Para ello, primero vamos a adecuar a lo que es el OR y vamos a encerrar entre paréntesis las compañías. A ver, colocamos OR y AND. Colocamos los paréntesis. Agregamos el AND. Abrimos paréntesis. Y utilizaremos el campo de OS. En este caso, OS igual a Windows 10, entre comillas. Entre Windows 7 y Windows 10. O Windows 10. Ahora seleccionamos y ejecutamos. Y como podemos darnos cuenta, en compañía solo podemos encontrar entre Acer y Lenovo. Y en OS está entre Windows 10 y buscamos, debe haber Windows 7. Ahí está. Afirmativo. Windows 7. Ahora utilizaremos el operador especial Between. Con este operador especial nosotros podemos obtener un subconjunto entre una cantidad de datos numéricos o un intervalo. En este caso utilizaremos el campo price euros para poder definir un intervalo o un subconjunto. Después del where colocamos el campo price euros y seguido de Between. Ahora colocamos entre cuánto debe estar la información, ¿no? Y vamos a colocar entre comillas entre 500. Utilizamos el AND y entre comillas 1000. Entonces todos los datos que nos va a enseñar ahora price euros será entre 500 y 1000. Ahora seleccionamos y ejecutamos. Y sí, si verificamos en price euros, no hay dato que sea menor de 500 o mayor de 1000, ¿no? Y nos arroja 424 filas. Bueno, ahora seleccionamos nuestra base de datos. Y vamos a utilizar las funciones de máximo y mínimo. El máximo y mínimo funciona para poder hallar, como lo dice su mismo nombre, máximo y mínimo de una cantidad de datos numéricos. En este caso utilizaremos el price euros para
y entre paréntesis el campo, ¿no?, de price euros, para poder definir cuál es la cantidad máxima y cuánto es la cantidad mínima. Colocamos select y colocamos seguido max y entre paréntesis el campo, que es price euros. Luego colocamos from laptop price. Porque desde la tabla laptop price es que vamos a obtener esta información. Ahora seleccionamos y ejecutamos. Y sí, nos arroja la cantidad mayor que hay de precios en euros. De esta manera también nosotros podemos hacer con el mínimo. Para ese entonces tenemos que cambiar solamente el max por el min. Seleccionamos y ejecutamos y sí, nos arroja 174 como cantidad mínima, como precio mínimo de toda la cantidad de números. Pero verificamos que no tenemos un título, ¿no? En la columna dice no column name. Y para eso nosotros podemos alterar con el as después del paréntesis y colocamos ahí el nombre de mínimo valor. Ahora seleccionamos y sí, cambió el nombre de la columna, mínimo valor. Ahora utilizaremos la función count, ¿no? Para eso regresamos a nuestra base de datos laptop price. Count es una función para poder entender y contar la cantidad del dato que queremos buscar, ¿no?, de que queremos consultar. Para eso colocamos select seguido de count y entre paréntesis el campo, ¿no?, que sería company, son las compañías. Colocamos from y la tabla de laptop price, ¿no? Y así nos debe enseñar cuánta es la cantidad de compañías que se encuentran en nuestra tabla de laptop price. Seleccionamos y ejecutamos y sí, obtenemos la cantidad. Ahora utilizaremos la función groupBy. ¿Y para qué? Para poder agrupar, ya que groupBy es utilizado para especificar por qué criterio se puede agrupar a los registros de una tabla. Entonces, después de select, colocamos company, debajo group by, company, y no nos olvidemos de la coma del primer company. Ahora seleccionamos, ejecutamos y encontramos todos los nombres de las compañías y la cantidad en el que aparece en nuestra base de datos. También nos muestra que hay 19 filas. Bueno, eso es todo en el video y gracias.